Cuando entró por primera vez, era tan grande que me faltó el aire. Mi cuerpo temblaba por sí solo. Mi nombre no es Sara. En ese instante lo supe. La persona que estaba detrás de mí no era mi marido. Sin embargo, no lo empujé. Me tapé la boca esperando que no se le pasara la borrachera. Mi cuerpo ya lo sabía. ¿Por qué no me detuve en ese momento? No. ¿Por qué no huí? Esta es la historia de una mujer de 40 y tantos años que cayó en una relación prohibida con el mejor amigo de su marido. Soy Elena. Tengo 48 años. Y dirijo una pequeña academia de arte. Estudié Bellas Artes, pero hace mucho que abandoné el sueño de ser pintora, y ahora vivo tranquilamente enseñando a los niños a manejar el pincel. Llevo 23 años casada con mi marido, Luis, y nuestro hijo está trabajando en otra ciudad, haciendo su vida. En casa solo quedamos nosotros dos. Pero en esa frase, nosotros dos, no queda ni rastro de calidez ni de esperanza. Luis antes era un hombre cariñoso. Cuando éramos novios me llamaba varias veces al día y siempre me avisaba de dónde estaba. Como si me rindiera cuentas por gusto. Había noches en las que nos quedábamos dormidos hablando por teléfono hasta la madrugada. Ese hombre fue cambiando poco a poco tras unos años de matrimonio. Al principio decía que tenía mucho trabajo, luego que estaba cansado, y ahora, apenas nos dirigimos la palabra, por las noches siempre tiene cenas de negocios y los fines de semana se va a jugar al pádel o al golf con clientes. Desde hace tiempo, en esta casa me he convertido más en una compañera de piso que en una esposa, pero había alguien que me servía de pequeño consuelo. El matrimonio formado por Hugo y Sara. Mi marido y Hugo se conocen desde la universidad, y yo empecé a ir a la parroquia del barrio siguiendo a Sara. La mujer de Hugo, Sara, es una persona realmente bondadosa. Sabe ser considerada sin que se note y se preocupa por el dolor ajeno como si fuera propio. Dicen que es difícil hacer amigos verdaderos a cierta edad, pero gracias a Sara me sentí menos sola durante un tiempo. Así, los cuatro solíamos cenar juntos de vez en cuando, y hacíamos escapadas cortas para pasar el tiempo. Estábamos involucrados en la vida del otro lo justo para no aburrirnos, metiendo el pie en la rutina ajena sin invadirla. Eso era para mí un respiro. Sentía que mis emociones, congeladas por la mirada indiferente de mi marido, se derretían poco a poco con las historias cotidianas de Sara, pero el viaje de parejas de fin de semana que hicimos a una casa rural, esta primavera cambió mi vida por completo. Los cuatro ya no podemos volver a ser lo que éramos. Fue justo cuando la primavera empezaba a asomar. El aire aún era fresco, pero los ánimos estaban extrañamente exaltados. Hacía mucho que no viajábamos solo las parejas. Y sobre todo, tenía la esperanza de que ese tiempo me permitiera volver a ser yo misma, y no solo la mujer de mi marido. Hasta entonces, no sabía nada. No podía ni imaginar qué elección tomaría después de esa noche ni qué emociones me arrastrarían. El viaje transcurrió con normalidad. Por la tarde, hacia las 4, hicimos una barbacoa sencilla y bebimos cerveza y vino. Sara, que no aguanta mucho el alcohol, se durmió enseguida, y mi marido, quizá agotado por el trabajo comercial de siempre, cayó rendido en cuanto tocó la cama. Hugo y yo recogimos la mesa y nos fuimos cada uno a su habitación. Por la ventana entraba una suave brisa primaveral. Y, al meterme bajo el edredón, sentí que el cuerpo se me relajaba por completo. Pero entonces, ocurrió. Alguien abrió la puerta silenciosamente y entró. Cerré los ojos por reflejo y pensé para mis adentros. ¿Será que Luis ha venido a mi cama después de tanto tiempo? No. De verdad. Hacía muchísimo tiempo. Había pasado tanto que ni siquiera me planteaba si él podría volver a verme como mujer. Sin embargo, el simple hecho de que se acercara a mí hizo que el corazón me latiera de una forma extraña. Su respiración se acercó, y una mano cautelosa me rozó el hombro. Ese calor me resultaba ajeno y familiar a la vez.
Sentí que se me cortaba la respiración al notar calor humano después de tanto tiempo. El edredón se levantó despacio, y su cuerpo se pegó al mío. Cuando sus labios me tocaron, susurré con los ojos cerrados, Luis, por fin. En ese momento, una sensación extraña me recorrió. El tacto de sus labios era diferente, pero pensé que, al no haber tenido contacto en tanto tiempo, tal vez yo estaba demasiado sensible. Seré yo la rara, es porque ha pasado mucho tiempo. Es por la incomodidad. Su mano bajó más y acarició mis piernas lentamente bajo las sábanas. Cuando aspiré aire, sentí una presión pesada invadiéndome, y me quedé sin aliento. Era demasiado grande. Era abrumador. Junto con la sorpresa, de mi boca escapó un gemido incontrolable. De verdad es mi marido. Originalmente se sentía así. Era todo tan desconocido y tan intenso que por instinto, encendí la lámpara de la mesita. En el momento en que se hizo la luz, el rostro que vi no era el de Luis, era Hugo, el marido de mi amiga. Él estaba detrás de mí. En ese instante mi cuerpo debería haberse movido. Debería haberme levantado de un salto, haber gritado, o al menos haberlo empujado. Pero no pude hacerlo. Oh, para ser sincera, no me moví. El impacto y la sensación que Hugo había dejado en mi interior eran demasiado grandes. Me faltaba el aire, y el corazón me latía como si fuera a estallar. Pero mi cuerpo permaneció enterrado bajo el edredón, sin tomar ninguna decisión más. La cabeza me decía que esto estaba mal, que era algo prohibido, pero por un instante, fue demasiado placentero. Sentí que despertaban sentidos que llevaban mucho tiempo dormidos, y quería sentir esa emoción un poco más. Me tapé la boca con la mano por miedo a que se me escapara otro sonido. Mis dedos temblorosos presionaban mis labios, conteniendo apenas el aliento caliente. Mi cuerpo ya me estaba traicionando. Y entonces, Hugo susurró roncamente, como si estuviera borracho. Sara. Al escuchar ese nombre, el corazón se me desplomó. Y aún así, fingí no saber nada. Es más, me acomodé un poco más a sus movimientos. A medida que él profundizaba en mí, sentía que yo me desmoronaba cada vez más. Mi cuerpo reaccionó antes que mi cabeza, y en un momento dado, alcancé el clímax junto a él. Con los ojos cerrados, me tapé la boca con más fuerza. En medio de un éxtasis a punto de estallar, me convertí en la mujer de otro hombre. Incluso después de volver a casa, esa noche, no salía de mi cabeza. Por mucho que intentara volver a la rutina, el tacto y las imágenes de aquel día parecían cobrar vida en alguna parte de mi cuerpo. Se me venía a la mente mientras hacía la cama. Y su respiración me golpeaba los oídos mientras tomaba café en la cocina. Vivía mi día a día como siempre, pero por dentro me estaba convirtiendo en una persona completamente distinta. En el taller pasaba lo mismo, incluso en esos momentos de silencio. Mientras enseñaba a los niños o mezclaba pintura sola, esa noche revivía una y otra vez. Entre el olor a óleo, recordaba su temperatura, su aliento áspero y el peso que se hundía en mi cuerpo. Me da vergüenza admitirlo, pero no podía olvidar esa sensación. Al principio pensé que me pasaba algo malo. Me preguntaba cómo una persona que había vivido recatadamente toda su vida podía tambalearse tanto por un solo desliz. Pero, extrañamente, cada vez que recordaba esa noche, sentía que algo revivía en lo más profundo de mi ser. Era una emoción que había olvidado, la sensación de ser mujer. Pero claro, desde aquel día, Hugo actuaba como si no hubiera pasado nada. No hubo ni una sola llamada, ni siquiera un gesto incómodo. Eso me desconcertó aún más. Me sentí herida en mi orgullo pensando que lo había olvidado con demasiada facilidad, y al mismo tiempo me consolaba diciéndome que era lo correcto. Pasaron unos días. Fue una tarde cualquiera. Estaba pintando en el taller porque no tenía clase con los niños. Cuando oí a alguien fuera, la puerta se abrió silenciosamente y entró Hugo.
Tenía un rostro totalmente sereno. Es la primera vez que vengo a tu academia, Elena. Pasaba por aquí a ver a un cliente y me sobraba tiempo. En ese momento sentí que el corazón se me caía a los pies. No sabía qué decir, así que me quedé de pie apretando el pincel en la mano. Hugo miró a su alrededor lentamente y dijo: es bastante acogedor. Pintar aquí sola debe cambiarte el ánimo. No. Apenas logré abrir la boca para responder. Sí. Me gusta porque es tranquilo. Cuando no hay niños, estoy sola. Él no interrumpió mis palabras. Simplemente asintió. Como si no hubiera pasado nada, pero su mirada era extrañamente profunda. Intenté poner distancia a propósito. Di un paso atrás hacia el escritorio y dije: pero, ¿qué te trae por aquí? Si solo has pasado porque estabas cerca. Hoy estoy un poco ocupada. Hugo sonrió levemente y asintió. Lo entiendo. No quería molestar. Solo que, pensando en la noche del viaje, creo que cometí un error contigo, Elena. Si estoy en lo cierto, quería pedirte disculpas. En ese momento sentí que me moría. Ese hombre estaba hablando con total naturalidad. ¿Por qué a mí me latía tanto el corazón? Quería huir, pero mi cuerpo no respondía. Al contrario, sus palabras me sacudieron. No, no fue eso. Eso fue lo que salió de mi boca. De verdad no fue eso. No me sentí incómoda. ¿O es que quería volver a sentir aquello? Hugo me miró fijamente un buen rato sin decir nada tras escuchar mi respuesta. Esa mirada tenía un calor indefinible. Luego se acercó despacio y apoyó la mano en el escritorio. Estaba a solo unos pasos de mí. Desde aquel día no dejo de pensar en ello. No se me va de la cabeza. Al oír eso intenté retroceder otro paso. Pero choqué con el borde del escritorio. No podía moverme, y Hugo se acercó aún más. Y dijo en voz baja: sé que está mal. Pero ese día sentí cuánto tiempo había estado aguantándome mientras estaba sobre ti, por eso no puedo olvidarlo. Mi cuerpo se estremeció como un calambre al oírlo. Recordé el calor de aquella noche, y teniéndolo enfrente ahora, volví a tambalearme. Debía huir, debía rechazarlo, pero creo que una parte de mi corazón estaba esperando esas palabras. No dije nada. Solté el pincel y desvié la mirada en silencio. Esa fue mi respuesta. Desde ese día, el tabú dentro de mí volvió a romperse. Cuando terminaron las clases de los niños y el taller quedó en silencio, el ruido de la calle parecía lejano. Era la hora en que el sol caía y una luz anaranjada se colaba por las cortinas. Solo se oían nuestras respiraciones. Estábamos frente a frente sin decir nada cuando Hugo se acercó lentamente y me puso la mano en el hombro. Me tensé por la sorpresa, pero su mano se sentía cálida. ¿Estás bien?, preguntó Hugo. En ese momento no pude decir nada. Entonces Hugo me rodeó la cintura y con cuidado me sentó sobre el escritorio. Trajo una silla y se sentó frente a mí. Al acercarse su rostro, intenté cerrar las piernas, pero él me sujetó las rodillas con ambas manos para impedirlo. Movió la cabeza como frotándose en silencio, y su aliento cálido tocó mi piel interior, seguido de un tacto suave que empezó a moverse con cuidado. Una sensación entre cosquillas y calor comenzó a extenderse. Estaba tan aturdida que me tapé la boca con la mano, era por si se escuchaba algún sonido. Fue entonces. La punta de sus dedos entró. Lo sentí tan profundo que mi cuerpo se arqueó hacia atrás y, sin darme cuenta, pronuncié su nombre. Hugo, al oírlo, no se detuvo. Volvió a moverse y sentí una presión más pesada en mi interior. Me faltaba el aire y las piernas me flaquearon. Cada vez que se movía, la sensación al tocarme por dentro cambiaba, se me arqueaba la cintura y me temblaban los hombros. Como me costaba contener los sonidos que salían de mi boca, agarré fuerte a Hugo. Sobre aquel escritorio, me desmoroné por completo ante sus labios y sus manos. Le dije, casi llorando: quiero acostarme contigo, Hugo. Déjame hacerlo.
Ahora no quiero pensar en nada. Hugo subió su cuerpo silenciosamente sobre el mío y me agarró fuerte las manos. Ahora sabemos qué relación tenemos y también lo que estamos haciendo. Pero yo no podía pararlo. Caí en el deseo. Y estando en él, sentía que volvía a estar viva. Ese día en el taller no hubo arte ni pintura. Solo quedábamos nosotros dos. Desde ese día, me convertí en una persona con el día y la noche totalmente distintos. De día vivía como una esposa normal, y por la noche, o en los ratos libres me convertía en la mujer que esperaba a Hugo. Sabía que algo iba mal, pero dejarlo no era fácil. No, me estaba hundiendo cada vez más. Hugo pasaba por mi taller mucho más a menudo que antes. Al principio decía que tenía cosas que hacer cerca, pero ahora ya ni se molestaba en dar excusas. Solo con ver su mirada al entrar por la puerta, me ponía nerviosa. Él siempre actuaba con calma, y era alguien que sabía lo que yo quería, sin necesidad de palabras. Era indiferente pero cariñoso, cauteloso pero firme. Me sentía atraída por él, y al mismo tiempo, cada vez dependía más. Mientras tanto, mi relación de amistad cercana con Sara continuaba. Seguía hablando con ella de la iglesia y compartiendo preocupaciones cotidianas. Sara siempre confiaba en mí y me trataba con cariño. Por eso me sentía más culpable. Me resultaba demasiado extraño verme a mí misma sentada frente a ella, riendo como si nada, mientras mantenía esa relación con su marido. En un rincón de mi mente asomaba la idea de que debía parar. Pero mi cuerpo no obedecía. Un día, después del ensayo del coro de la iglesia, Sara y yo estábamos tomando un café cuando me soltó esto. Últimamente Hugo no viene mucho a buscarme cuando termino el coro. Antes venía siempre. Al oír eso, me tensé al instante. Me quedé en blanco. Lo primero que pensé fue en controlar mi expresión. Sonreí con la mayor naturalidad posible y dije, ¿no dijiste que había empezado a hacer deporte? Los hombres, cuando se enganchan a algo, pierden la noción de todo. No te lo tomes a mal. Mi marido se pasa la vida vendiendo y no pisa por casa. Comparado con él, lo tuyo es una bendición. Sara soltó una risita al escucharme. Es verdad. Lo entiendo hasta cierto punto. Pero aún así me da un poco de pena. Asentí sonriendo. Pero por dentro sudaba frío. ¿Nos habrá descubierto? ¿O será solo una coincidencia? Se me mezclaban los pensamientos. Unos días después, Sara vino a verme otra vez. Vino vestida mucho más cómoda de lo habitual, y mientras preparaba té en la cocina, hablamos de esto y aquello. Yo intentaba no ponerme nerviosa, y Sara tampoco mostraba ninguna señal extraña, pero una frase que soltó como si nada hizo que el corazón me diera un vuelco. Elena, ¿no te parece gracioso? Hugo dijo que buscaba un hobby, y la última vez me contó que probó a pintar. Le vi mancha de pintura en el cuello de la camisa y le pregunté, y me dijo que había hecho una especie de taller de prueba. Ah, que es muy gracioso. Al oír eso, dejé suavemente la taza que tenía en la mano sobre la mesa. Se me entumeció la cabeza, pero fingí que no pasaba nada. Sonreí y dije, vaya, en serio. Hugo pintando. Si va a hacer eso, dile que venga a mi academia. Yo misma le enseñaría. Sara se rió a carcajadas y dijo con inocencia, eso mismo, ya se lo he dicho yo. Le dije que tenía que ir sin falta a la academia de Elena. Forcé una sonrisa, pero por dentro estaba temblando. Sara lo había dicho sin ninguna sospecha, pero para mí, esa frase resonó demasiado fuerte. Me di cuenta de que el peligro que acechaba nuestra relación estaba muy cerca. Una simple mancha de pintura en la camisa era solo un rastro, pero no sabía que podía convertirse en un arma que oprimiera tanto el corazón. Desde ese día, empecé a coordinar los encuentros con Hugo con mucho más cuidado. Hugo también actuó con más cautela desde entonces.
Ya no aparecía en cualquier momento como antes, y parecía estar más pendiente de todo. Pero ambos sabíamos que esa precaución era aún más peligrosa. El secreto mutuo que compartíamos sin decirlo se hacía cada vez más pesado y nos estábamos convirtiendo silenciosamente en cómplices. Últimamente sentía que mis emociones se estaban entumeciendo. Si antes la palabra culpa me oprimía el pecho, ahora se había convertido en una palabra que solo pasaba por mi cabeza. Sabía que nadie debía enterarse, pero el miedo a ser descubierta iba desapareciendo. Al contrario, me estaba acostumbrando incluso a esa ansiedad. Mi relación con Hugo se hizo más profunda y nos movíamos como si esperarnos el uno al otro fuera parte de la rutina. Llegamos al punto de necesitar cruzar la mirada una vez al día para tranquilizarnos y escuchar su voz, aunque fuera brevemente. Para poder dormir, en el taller, en el coche, en la calle, los encuentros fingiendo casualidad se repetían. Y, en medio de todo eso, mi corazón se desmoronaba cada vez más. Un día, estaba recogiendo después de terminar la clase de arte, y Hugo apareció en silencio. Como siempre, se quedó de pie detrás de mí sin decir nada, y preguntó, ¿ha terminado la clase? Respondí, sí, ya ha terminado todo. Las palabras eran breves, pero en ellas había una señal que ambos entendíamos. El aire que fluía entre los dos ya no era el de antes. Era cauteloso, pero se inclinaba claramente hacia el otro. Desde ese día, cada mañana me paraba frente al espejo para comprobar si tenía marcas. Empezaron a preocuparme los rastros en la ropa, las marcas en el cuello, el olor a perfume. Pero cuanto más me preocupaba, más hondo caía. Claramente, era algo peligroso y debía parar, pero esa situación se convirtió en un estímulo inexplicable para mí. Entonces, un día que Sara ensayaba con el coro por la tarde, Hugo me llamó y me recogió en el coche. Era en una callejuela cerca de la iglesia, y aún faltaba tiempo para que terminara el ensayo. Me subí al asiento del copiloto. El coche estaba en silencio, y fuera de la ventanilla solo parpadeaban las luces de las farolas. Él, que estaba callado, me cogió la mano suavemente y yo no lo rechacé. En cuanto sus dedos me tocaron, mi mente se quedó en blanco y mi respiración se hizo profunda. Él atrajo mi rostro lentamente y cerré los ojos en cuanto sus labios me tocaron. El beso de ese día fue diferente a los anteriores. No fue cauteloso. Fue intenso. Contenía todas las emociones reprimidas de ambos, y las respiraciones eran agitadas. Sin darme cuenta, lo abracé con más fuerza, y nuestros labios se superpusieron sin palabras. Un buen rato después, dijo con voz grave: Elena, tú eres la mujer que yo quería desde el principio. Debiste ser mía. Al oír esas palabras, mi corazón se aceleró y resonaron en mi cabeza. En ese preciso momento, el teléfono que tenía en el bolso empezó a sonar. El tono de llamada sonó estruendoso en el silencio del coche. Y busqué el bolso asustada. Al mirar la pantalla ponía que era mi marido. Por un instante pareció que el aire se detenía. No pude ni cogerlo. Apenas logré ponerlo en silencio. Con cada vibración, mi corazón latía más fuerte, y sentía la boca completamente seca. Mientras miraba la pantalla respirando hondo, miré a Hugo. Hugo, ¿no nos habrán pillado? Tengo mucho miedo. Mi voz temblaba y se quebraba al final. Estaba tan tensa que apenas me salían las palabras. Hugo me cubrió la mano en silencio y dijo: Tranquila, cógelo. Probablemente no lo sepa. No te preocupes. Sus palabras fueron bajas y firmes, y me dio un suave beso en la frente. En ese momento, cerré los ojos y bajé la cabeza. Quería huir tal cual estaba, pero la realidad no era algo de lo que pudiera escapar. Con las manos temblorosas, me llevé el teléfono a la oreja. Con el corazón a punto de estallar, intenté poner la voz más calmada posible. Diga, pero la voz de mi marido fue distinta a lo que esperaba.
Era muy urgente, Elena. Mi madre se ha desmayado. Estamos en el hospital. De golpe se me nubló la vista. Sentí que me faltaba el aire, y se me hizo un nudo en la garganta. Pregunté por reflejo, ¿cómo dices? Y Luis me dio la ubicación del hospital y la situación de forma breve y tajante. Incluso después de colgar, me quedé sentada aturdida. Todas las emociones me golpearon a la vez y sentí que todo lo que había pasado hasta ahora se derrumbaba. Y lo sentí, realmente he cruzado demasiadas líneas. Ya no hay vuelta atrás. Cuando llegué al hospital, tras recibir la llamada de Luis, el pasillo estaba muy ajetreado. Tras registrarme como acompañante y subir a la habitación, mi suegra estaba acostada con los ojos cerrados, y mi marido estaba sentado en una silla a su lado. Tenía los ojos cerrados, sosteniendo la mano de su madre con fuerza. No pude decir nada, y me quedé de pie un buen rato. Era una persona que normalmente era brusca, y solo pensaba en estar ocupado. Pero ahora cuidaba de su madre en silencio. Tenía los sentimientos revueltos, estaba desconcertada, sentía pena, y extrañamente, hasta calidez. ¿Has llegado? Mi marido habló primero. Sí. ¿Cómo está mamá? Le han hecho los primeros auxilios, y dicen que ha evitado lo peor. Dicen que tiene que estar ingresada unos días. Asentí y me acerqué a la cama. El rostro de mi suegra parecía mucho más demacrado de lo habitual, y tenía una vía puesta en el dorso de la mano. Sentí que iba a llorar, así que giré la cabeza. Luis se levantó de su asiento y me ofreció el vaso de agua que tenía al lado. Bebe un poco de agua. Al oír eso, cogí el vaso y bajé la cabeza. De repente pensé esto. ¿Realmente este hombre ha sido tan mal marido? ¿No me habré estado perdiendo algo de él? Mientras estaba sentada en el pasillo del hospital arreglando unos papeles, mi marido me habló. «Estás cansada, ¿verdad? ¿Habrá sido un lío para ti?» Asentí ante sus palabras. Esa sola frase me hizo un nudo en el pecho. Hacía mucho tiempo que no tenía una consideración así conmigo. «Está bien. Yo me ocupo de todo. No te preocupes». Esas palabras se me clavaron extrañamente hondo. En ese momento me sentí confundida. ¿De verdad? ¿Mis sentimientos se están volviendo a él? ¿O solo lo siento así por la situación? Ese día, mientras cuidaba a mi suegra en la habitación y hablaba con mi marido, intenté no pensar en nada más, aunque fuera por un momento, pero tenía la sensación de que algo seguía atascado en un rincón de mi corazón. De repente saqué el móvil del bolso y vi que tenía varias llamadas perdidas y mensajes de Hugo. ¿Estás bien? ¿Has llegado bien a casa? ¿Hoy no puedes hablar? Al ver esos mensajes, mi corazón, que estaba hecho un lío, volvió a agitarse. Dudé una y otra vez si contestar o no, y al final volví a meter el teléfono en el bolso. ¿Sales un momento?, dijo Luis de repente. Dudé un instante y asentí. Salimos juntos de la habitación y caminamos hacia la ventana al final del pasillo. Pasaba una enfermera y el pasillo estaba en silencio. A través de la ventana entraba la luz borrosa de las farolas del aparcamiento del hospital. ¿Tienes algo que decir? Cuando Luis dijo eso, ya sentí que algo iba mal. Sabía lo de tu relación con Hugo. Al escuchar esas palabras, sentí que el corazón se me caía al suelo. Me faltó el aire y las piernas me flaquearon tanto que acabé sentándome allí mismo. ¿Qué? No desde el principio. Pero os he visto un par de veces. También he recibido mensajes, pero yo tampoco estoy en situación de ir con la cabeza alta. Luis continuó hablando con calma. Como si hablara del tiempo. De que estemos así. Yo también tengo culpa. Mi culpa es grande, ¿no? Sinceramente. Me tapé la boca y bajé la cabeza. Estaba muy sorprendida y al mismo tiempo tenía la mente en blanco. A diferencia de mí, que temblaba de miedo a ser descubierta, Luis ya lo sabía todo. Yo antes también me veía con gente, iba a sitios de alterne, tú lo sabes, pero igual que te pasó a ti antes,
No queremos que la familia se rompa. No, por el niño. Y por quedar bien con los padres. Así que hagamos como que no sabemos nada el uno del otro. Durante todo este tiempo, tal vez yo esperaba eso, que este hombre volviera a mirarme algún día, que volviera a mí. Me había aferrado a eso en un rincón de mi corazón. Pero las palabras de Luis me destrozaron por completo. Yo tampoco puedo ir con la cabeza alta. Esa sola frase me hizo sentir completamente estúpida. Él simplemente había igualado la situación con mi infidelidad. Como si fuéramos iguales. Tú lo hiciste y yo lo hice. Así que ahora no nos metamos en la vida del otro. Algo así. Eso fue aún más cruel. Al menos si hubiéramos peleado, discutido y se hubiera enfadado, todavía tendría la sensación de ser un matrimonio, pero a él no le importaba lo que yo hiciera. Solo tenía que cumplir mi papel como hija de mi madre, su esposa y madre de nuestro hijo. En ese momento me sentí más miserable que nunca. Yo solo estaba usando a Hugo como un premio de consolación. Lo que creía que era amor, al final era para llenar un vacío. Fue una ilusión creada por una mente débil que necesitaba apoyarse en alguien para aguantar. Mi marido se fue del hospital diciendo que tenía que trabajar al día siguiente y que se iba a casa, y yo me quedé sola cuidando a mi suegra. La habitación estaba en silencio y solo se oía el pitido constante de la máquina. De repente pensé, ¿dónde estoy ahora mismo? Como esposa, como hija, como mujer. ¿Cuál es mi lugar ahora? Mi cabeza era un enredo. Y las emociones que había estado ocultando fueron surgiendo una a una. No veía la respuesta a cómo ordenar esos sentimientos. Al final, esa noche no contacté a Hugo. En su lugar, metí el móvil en el cajón de la mesilla, apagué la luz en silencio y me dormí junto a mi suegra. Tras pensarlo varios días, finalmente tomé una decisión. Al volver del hospital, contacté a Hugo y le dije que viniera al taller al atardecer. Cayó la tarde. Se abrió la puerta y Hugo entró con cautela. Estaba más callado de lo normal y su mirada parecía algo inquieta. ¿Pasa algo?, preguntó con cuidado. Respiré hondo y dije, Hugo, vamos a dejarlo aquí. Al soltar esas palabras, el aire se volvió pesado. Hugo me miró un buen rato y luego bajó la cabeza lentamente. Vi que le temblaban las manos y dio un paso atrás con los labios apretados. Vale, me lo imaginaba, dijo como mascullando, y yo intenté mantener la compostura, pero, Elena, la verdad es que aquel día entré en tu habitación a propósito. De golpe se me encogió el corazón, no pude decir nada, y lo miré. Él continuó hablando con la cabeza gacha. Me gustabas desde que Luis y tú erais novios en la universidad. Me conformaba con mirarte, pero pasaba el tiempo y mis sentimientos no cambiaban. Lo miré en silencio y sentí que algo subía desde lo más profundo de mi pecho. La emoción me llegó hasta la garganta, pero contuve las lágrimas. Si Luis te iba a tratar así, ¿para qué se quedó contigo? No entendía por qué tenía abandonada a una persona tan buena como tú. Al oírlo quise huir, pero no podía mover los pies. No, creo que no quería huir, porque había aparecido alguien que reconocía a la yo, que había necesitado afecto durante tanto tiempo. Pero saqué las palabras que tenía guardadas en lo más hondo. Le solté con dureza, Hugo, tú, para mí has sido como un parche, un simple sustituto. Solo has llenado el vacío de mi marido temporalmente. Al salir esas palabras, me dolió tanto que yo misma me sorprendí. Eran palabras mías. ¿Por qué sonaban tan dolorosas? Hugo abrió mucho los ojos y se quedó paralizado un instante. Se le desencajó la cara, pero me atrajo hacia él en un abrazo repentino. Sin tiempo para reaccionar, caí en sus brazos y me quedé rígida. Me da igual ser un sustituto. Solo quiero estar a tu lado. Por favor, apóyate en mí. ¿Puedes apoyarte en mí? Al oír eso, me derrumbé.
Las lágrimas que intentaba contener terminaron saliendo, y el sonido de mi llanto resonó en el taller. La verdad es que he vivido mucho tiempo sin sentirme mujer. Solo he vivido como la madre de alguien, la esposa de alguien. Hugo me sostuvo la cara con las dos manos, y me levantó la cabeza despacio, y sin decir nada me besó en los labios. El beso fue silencioso pero tan ardiente que ya no pude huir. Su mano rodeó mi espalda, y yo me abracé a él con naturalidad. Los cuerpos se acercaron, y nuestras temperaturas se mezclaron. Con la espalda pegada a la pared, me entregué por completo al aliento de Hugo, bajó la mano por la línea de mi cintura, y su aliento tocó mi nuca. La respiración se hizo profunda, y mi ropa ya estaba desordenada. No hacían falta palabras. En este momento solo hablábamos con emociones. Hugo. Vamos a la sala de consulta. Cogí la mano de Hugo y lo llevé al sofá del fondo de la sala. Hugo me rodeó los muslos, se colocó entre mis rodillas y pegó su cuerpo al mío. Sentí su calor y su tacto pesado tal cual. Y por instinto le agarré los hombros. Los labios volvieron a encontrarse, y ahora nos fundimos más profundamente, bebiéndonos el aliento del otro sin palabras. La ropa estaba revuelta, y las partes donde nuestros cuerpos se tocaban estaban cada vez más cerca. Me recosté en el sofá, y cerré los ojos, cuando su mano envolvió el interior de mis piernas, y levantó mis rodillas, mi cuerpo se abrió con naturalidad. En ese momento, él entró lentamente empujando. Muy profundo, sin palabras. Me tapé la boca con una mano, y con la otra agarré su espalda. Todo mi cuerpo reaccionó temblando junto con las pequeñas sacudidas del choque. Con la piel pegada chocando entre sí, la distancia entre los dos desapareció por completo, las emociones reprimidas y aguantadas durante tanto tiempo se desbordaron, y en medio de todo eso estaba recuperando mi sentido de ser mujer. ¿Vamos a proteger nuestros hogares? Eso lo protegemos, y esto es solo nuestro. Hugo no contestó. En su lugar, me apretó más fuerte la mano. Así hicimos una promesa silenciosa, una continuidad sobre el equilibrio, de una forma peligrosa pero sin abandonarnos el uno al otro, y a la semana siguiente me volví a encontrar con Sara en el patio de la iglesia. Estaba sentada en un banco del patio. Sonrió con dulzura y se acercó a mí. Me saludó como siempre y se sentó, con 2 cafés en las manos. Elena, ¿hoy también has estado rezando hasta tarde? Sí. Tengo la mente un poco revuelta. Mientras cogía el café, Sara dijo con los ojos brillantes: yo últimamente rezo por ti. Elena, simplemente quiero que tengas paz en el corazón, porque cuando estoy contigo, hasta yo me siento en paz. Al oír eso no pude decir nada y forcé una sonrisa. El corazón puro de esa chica se sentía demasiado pesado para mí. En ese instante, la culpa que crecía en mi interior me apretó la garganta. Gracias. De verdad. Gracias. Aunque contesté eso, dentro de mi pecho se mezclaban emociones complejas. Porque yo seguía viéndome con su marido, Hugo. Seguíamos como si nada, como si no nos hubieran pillado en nada. Hugo seguía contactando con cautela, y yo no ignoraba sus mensajes. Al contrario, había más días en los que los esperaba, a veces en una cafetería tranquila cerca de la academia, a veces en el taller vacío a mediodía. Nada estaba planeado, pero todo seguía como si estuviera escrito. Elena, creo que aunque el mundo cambie, si alguien es sincero, se protege. Por eso rezo. Cuando Sara dijo eso, solo pude asentir. En ese momento no tuve valor para mirarla a los ojos. Si alguien escuchara esta historia, probablemente me señalaría con el dedo. No es moral, ni es justo, pero siento que por fin he sido un poco sincera conmigo misma. Ha sido un tiempo compartido robando al hombre de otra. Pero en él he confirmado mis emociones y mi existencia. Quizá esto no sea un amor hermoso, pero para nosotros, esto era lo mejor. Hugo protege a su familia y yo mantengo mi rutina y la mía.
Vivimos impregnándonos el uno del otro de una manera que nunca será descubierta. Él me necesita, y él también me desea. Eso era todo. Y a la vez no lo era. El sentimiento de culpa hacia Sara sigue en un rincón de mi corazón. Pero más que eso, ahora me siento aliviada, casi derrumbándome, ante la realidad de poder volver a llamarme mujer a mí misma, aunque sea una forma cobarde. No quiero negar esta elección. Si estuvierais en mi lugar, ¿qué habríais hecho? Dejadlo en los comentarios.